Hola, buenos días, ¿cómo les va? Que el Señor las bendiga. Bueno, acá estamos una vez más, ¿no? Nos encontramos para poder estudiar la vida de una de las mujeres de la Biblia y poder sacar de estas vidas, de estas experiencias de vida, enseñanzas, advertencia también, eh, poder ver de las cosas que Dios nos cuida, cuáles son sus provisiones, sus misericordias, como también de aquellas cosas que el Señor nos dice que no participemos, que no hagamos, porque nos traerán consecuencias dolorosas a nuestras vidas. Así que hermana, bueno, estamos comenzando esta nueva mañana, un nuevo despertar, dándole gracias a Dios porque nos permite encontrarnos y poder comunicarnos por lo menos a través de este video como lo estamos haciendo ahora. Así que un nuevo día, un nuevo desafío, una nueva historia. Te invito a que prepares tu Biblia, que si querés anotar cosas que puedas anotar, pero sobre todo que prepares tu corazón para que el Espíritu Santo en esta mañana pueda hablarte como lo hace conmigo, como lo está haciendo, pueda abrazarte, puedas dejarlo que te advierta, ¿no? de aquellos peligros que a veces podemos estar corriendo, de los cuales Él no quiere como Papá Celestial que estemos en riesgo, que pasemos por momentos de dolor, de tristeza, de frustración. Él nos quiere librar de todo eso. Entonces, qué mejor herramienta que la palabra de nuestro Dios, donde acá está todo lo que el Señor quiere para nuestra vida y también está todo lo que el Señor nos dice, no quiero para tu vida, quiero otra cosa. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de Dalila, de una mujer totalmente distinta a las mujeres anteriores que hemos estado hablando. En primer lugar, distinta porque Dalila era filistea, no pertenecía al pueblo de Israel. Y a partir de ahí comienza a haber un montón de situaciones en la vida de Dalila, de que el Señor los deja su historia en su palabra y por algo será. Por algo será que la vida de Dalila está escrita aquí, la historia, para que nosotros aprendamos sobre ella. No podemos comenzar a hablar de Dalila, aunque ya te dije que Dalila pertenecía al pueblo filisteo, un pueblo totalmente idólatra, un pueblo donde siempre fue quien le hizo frente a Israel, burlándose, acechándolo, y obviamente que su corazón, el corazón del pueblo de los filisteos no estaba sobrepuesto en Dios, sino que en todos sus dioses paganos, sus creencias en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en lo que Dios no quería. Por eso esta historia comienza, pero en primer lugar vamos a estar hablando de Sansón. No podemos hablar de Dalila si no hablamos de Sansón. Y para esto, tanto la historia de Sansón como la historia de Dalila, que hoy vamos a estar desarrollando, está en el libro de Jueces. Y vamos a empezar leyendo Jueces capítulo 13 y comenzamos a hablar sobre Sansón. Dice así la Biblia, así que te invito a que puedas abrir la tuya y leer. Vamos a leer desde el 1 al 5. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llama Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño era nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Acá nos detenemos. Bueno, comenzamos a hablar de Sansón. Lo primero que tenemos que saber que Sansón tenía su papá, que era Manoa, no dice el nombre de su mamá, pero ellos eran un matrimonio del cual no iban a tener descendencia, estéril completamente. No tenían planes para una descendencia, no tenían propósito para dejarles a sus hijos, no tenían sueños sobre hijos, no tenían proyectos, no tenían nada, porque ellos sabían que no iban a poder ser papás. De golpe dice que el ángel de Jehová se aparece en la vida de esta mujer, de la esposa de Manoa, y le dice que iba a concebir un hijo, que ella ya no iba a ser más estéril, pero que este hijo iba a ser especial,
porque había un propósito que Dios tenía sobre Sansón. Hacía 40 años que Israel estaba siendo acechado por los filisteos, por causa de su pecado. Recordemos que el pecado nos esclaviza. El pecado en mi vida, lo que yo dejo, lo que yo hago, lo que yo dejo que suceda en mi vida y que está en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la forma que Dios quiere que yo viva, el pecado me esclaviza y la esclavización lo que trae, la esclavitud, perdón, lo que trae es tristeza, es condena, es dolor, es miseria, enfermedad, es vacíos, es resentimiento, sufrimiento para toda la vida. Y eso es lo que estaba viviendo Israel, 40 años de sufrimiento debido a su desobediencia, a su pecado. Y obviamente que Dios se entrega al pueblo de Israel en manos de los filisteos para que ellos acecharan sobre Israel. Pero Dios le dice a esta preciosa mujer que iba a tener un hijo, pero su hijo iba a ser especial, en el cual dice en el capítulo, en el versículo 5, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Cuán importante era para Israel que Dios le diese un hombre, ¿no? Un hombre especial, porque ¿cuál era el propósito de este nacimiento? ¿Cuál era el propósito de que Dios iba a hacer a través de Sansón? Iba a traer la libertad que Israel necesitaba. Sansón iba a ser aquel juez justo que iba a libertar a los israelitas de los filisteos. Y lo que no se sabía después lo que él iba a hacer. Dice que no hubo hombre fuerte que tuviese tanta fuerza sobrenatural como Sansón. En la vida, jamás en esta tierra existió alguien como Sansón. Sansón fue único. Sansón tenía una fuerza extraordinaria que solo Dios le daba. Pero el propósito era que él sea un hombre consagrado desde su nacimiento. Y ese era el plan que Dios tenía, salvar a Israel de los filisteos, y lo iba a hacer a través de Sansón. Nazareo, ¿qué significa? Nazareo es aquella persona que es consagrada para Dios. Una persona consagrada para Dios, en el cual se le llamaba Nazareo, tenía ciertas condiciones que debía cumplir. En primer lugar, no podían cortarse el pelo, por eso Dios le dice que no pasara navaja sobre su cabeza. No podían tomar nada, ninguna bebida que viniese derivada del vino, ¿no? Del alcohol, no podían nada de esto. Había ciertos sacrificios que tenían que hacer a Dios, ciertas actitudes, ciertas formas de vida que tenían que hacer exclusivamente para Dios, y era algo muy especial esa persona. Pero en algunos casos, Nazareo eran por algún tiempo de su vida. Quizás alguna etapa de su vida. En el caso de Sansón, Dios marcó que él debía ser para toda su vida, desde el nacimiento hasta que Dios decidiese su muerte, él debía ser nazareo, una vida consagrada solamente a Dios. Bueno, Sansón fue creciendo, obviamente que Sansón era el que destruía a los filisteos ya no tuvieron más la libertad para acechar a Israel. Mientras Sansón estuvo, tenían a ese gran defensor de Israel, los destrozaba cada vez que había batalla, combate. Si uno lee la historia, Sansón era magnífico cómo Dios se glorificaba a través de su vida, y los filisteos sabían que no podían contra él. No había manera de poder vencer a Sansón para luego poder ir y atacar otra vez, como lo habían hecho antes, a Israel. Pero Sansón tenía una debilidad que eran las mujeres. Él era un hombre que comenzó a crecer y empezó a tener esos deseos sobre las mujeres, pero estas mujeres eran filisteas. Una de las cosas que Dios siempre le dijo a su pueblo, que no buscaran mujeres de otros pueblos, ¿no? Que no buscaran mujeres fuera del pueblo de Israel, porque todos los demás pueblos eran pueblos idólatras, eran pueblos que adoraban a Baal, adoraban a otros dioses y vivían una vida continuamente de pecado. Entonces Dios no quería eso, pero ¿qué hizo Sansón? Fijó sus ojos en mujeres filisteas, pero hubo una mujer que dice la Biblia del cual él se enamoró, cayó en sus brazos realmente entregado de la belleza de esta mujer, y ahí comienza la historia de Dalila.
Esta fue la mujer que enamoró, cautivó, ¿no?, a Sansón. Y la historia de Dalila está en el capítulo 16 del libro de Jueces. Y comienza aquí esta historia del cual no tenía la bendición de Dios. Uno puede decir que historia de amor, pero en realidad no había amor en esta historia. Y lo vamos a ver por qué. Dice en el capítulo 16 del libro de Jueces, a partir del versículo 4. Dice, después de esto aconteció que se enamoró, está hablando de Sansón, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Bien, hasta acá un poquito, les voy a contar la historia. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Sansón se había enamorado perdidamente de una mujer, obviamente investigaron quién era esta mujer, y era Dalila, la mujer responsable de esta locura de Sansón. Sansón sabía lo que estaba haciendo, Sansón sabía que Dalila era filistea, Sansón sabía que él era un hombre consagrado a Dios y que Dios no quería. Es más, sus padres también se lo habían advertido, porque sabían las consecuencias que él iba a tener que pagar en caso de desobedecer, no a sus padres, sino a Dios. Él estaba desobedeciendo a Dios. Pero aún así Sansón no le importó, estaba totalmente perdido por Dalila. Entonces, cuando supieron los gobernantes filisteos que Dalila era esta mujer, se acercaron a ella ofreciéndole dinero y diciéndole que si ella encontraba cuál era la respuesta de la gran fuerza que tenía Sansón, para saber ellos cómo atacarlo, para saber cómo debilitarlo y de esta manera matarlo, ¿no?, y tener nuevamente la libertad de atacar al pueblo de Israel, le iban a pagar, le iban a dar dinero. Y dice que cada uno de ellos, no sé cuántos habrán ido, pero eran muchos los que fueron a esta reunión con Dalila, dice, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Un buen dinero que Dalila iba a obtener a costa de ¿qué? De entregar en manos de los filisteos a Sansón, que obviamente iba a terminar muerto. Pero ella no le importó, porque la Biblia continúa diciendo así. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él respondió, y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Acá está la primera parte. Dalila accedió a este dinero, a este trato que hizo con los gobernantes filisteos, y va a buscar este secreto que Sansón tenía para saber cuál era su debilidad. En el primer intento no resultó, Sansón no le dijo la verdad, y vamos a ver el segundo. Entonces en el versículo 10 dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió las cuerdas de sus brazos como un hilo. Segundo intento, cuerdas que nunca habían sido usadas, le dijo Sansón, si me atan, no podré salir de ellas y quedaré débil, seré como un hombre más de esta tierra. Así que volvió a creerle Dalila, le ata con cuerdas nuevas, siempre tenía en su casa, en su aposento, dice la Biblia, en su casa hombres espías del ejército filisteo que estaban allí escondidas para que cuando ella descubriera el secreto y realmente Sansón no pudiese librarse, ellos lo iban a atacar y lo iban a encadenar. Pero dice que en el segundo intento
no sucedió lo mismo, sino que rompió. Entonces en el 13, versículo 13 le dice Dalila, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces dijo, si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela. Otra vez el tercer intento y fue mentira. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Acá puso, mete en este asunto eso de que vos me estás diciendo que me amás. Si realmente decís que me amás, bueno, haz lo que te estoy pidiendo, decime lo que te estoy pidiendo, ¿no? Y ella al decirle esto, Sansón comienza a cambiar la historia. Dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón sabía que no podía dar a conocer su secreto, porque era algo consagrado a Dios, pero estaba enamorado de Dalila. Dalila no estaba enamorada de Sansón, Dalila estaba por interés al lado de Sansón, como un juego, sin saber lo que realmente iba a suceder, pero no le importaba. Dalila comenzó a entrar en este juego también el hecho de los sentimientos de Sansón. ¿Me amás? Si realmente me amás, me tendrías que decir, tendrías que confiar en mí, tendrías que, yo si soy tu esposa, si soy la mujer que vos decís que yo soy, realmente comenzá. Entonces, ¿no? Empezó a tocar y dice que entró en angustia Sansón, porque estaba siendo presionado. Primero porque él sabía su consagración a Dios y sabía que su fuerza venía de Dios, no venía de él mismo. Segundo, amaba a esta mujer, aunque él sabía que no era la mujer que Dios tenía para su vida. Pero todo esto comenzó a mezclarse sus sentimientos y a generar angustia en Sansón. Y vamos a ver lo que sucede en el versículo 17. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bueno, acá viene casi el fin de esta historia. Dalila se aprovecha del amor de Sansón. Sansón le cuenta su secreto, que él era un hombre nazareo, consagrado a Dios, y que nunca podía pasar navaja en su cabello, en su cabeza, y que si lo hicieran, si le cortaran el pelo, él iba a ser verdaderamente un hombre normal, su poder iba a desaparecer. Así que ella lo que hizo, lo sedujo esa noche, él se duerme en sus regazos, como un hombre enamorado en los brazos de su mujer, pero en este caso Dalila, vuelvo a decir, no lo amaba a Sansón, y dice que manda a buscar a un hombre que le corta el cabello. Vienen los gobernantes filisteos con todo el ejército, y esta vez que ella le dice, Sansón, los filisteos contra ti, él pensó en sí, bueno, una vez más me escapo, yo soy más fuerte que ellos y ellos saben quién soy yo, pero esta vez no pudo escapar. Y hay una parte que resalta mucho en la Biblia y dice, cuando finaliza el 20, pero Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él, es decir, ya Dios había hecho un paso al costado, porque él
había desobedecido. La desobediencia nos aparta de la presencia de Dios. La desobediencia es pecado y a veces jugar con el pecado trae estas consecuencias. Y Sansón comenzó a jugar con el pecado, comenzó a jugar de esta forma, a través de los sentimientos, de la atracción sexual, sensual, hacia Dalila. Comenzó a entrar en un terreno donde Dios no podía estar, porque había pecado. Y sabemos que la Biblia dice que donde hay pecado, donde está el pecado, Dios no está, porque Dios es santo. Y no es 3 veces santo, es eternamente santo. Y Dios no está donde hay pecado. Dios no puede estar en mi vida si yo tengo mi vida en desobediencia. Si yo sé las cosas. Fíjense, Sansón sabía lo que él debía hacer. La Biblia dice que él sabía, ya desde antes de que él naciera, ya se lo había marcado a su madre. Su papá y su mamá se lo marcaron a él. Él sabía lo que Dios tenía para su vida. Sabía que era un hombre especial, que era un hombre que no podía hacer su vida a su antojo, a su manera. Él debía depender de la guía de Dios. Él tenía una fuerza sobrenatural, pero esa fuerza no era para él demostrar al mundo, sino que era esa fuerza que Dios le había dado, era porque debía cuidar al pueblo de Israel de los ataques de los filisteos, del pueblo que continuamente los acechaba y los había humillado. Dios había traído respuesta a la necesidad del pueblo de Israel. Y Sansón jugó con esto. Hermanas, a veces el jugar con el pecado es peligroso, más que peligroso, te lleva a un terreno totalmente donde te encontrás en un momento como Sansón. Ya la presencia de Dios se aparta de nosotros. Por eso es importante el Salmo 91, lo que dice que quienes habitamos, que quienes estamos bajo su protección, bajo su abrigo, bajo su continua presencia, búsqueda, bajo la fidelidad, el amor de nuestro Dios, seremos siempre protegidos. Es una cobertura que Dios nos garantiza que siempre estará en nosotros si vivimos en obediencia y fidelidad, si vivimos conforme a lo que nos declara en su palabra. Ahora, todo corazón que vive apartado de Dios, por más que sea un hijo de Dios, por más que hayas recibido a Jesús en tu vida, por más que sientas que hasta el Espíritu Santo te habla por momentos, pero no te congregás, no te importa ir a la iglesia. Hoy no podemos ir a la iglesia y lo que extrañamos, yo extraño congregarme. Extraño esos tiempos y es más, me estoy preparando para el primer día que llegue. No sé cuándo llegará, quizás falte mucho el primer día que podamos volver a congregarnos, pero yo estoy preparando mi corazón para ese día y a veces me pongo a pensar, ¿cómo será ese día de volver a congregarnos todos juntos? Pero hubo personas que durante su vida nunca les importó ir a la iglesia. Si hoy tenían ganas, iban, si estaban cansados, no, si tenían otros planes y de golpe dejamos de congregarnos, dejamos de leer su palabra, de meditar, de saber qué es lo que ella me enseña, dejamos de cantar, adorar, de escuchar alabanza, dejamos de que nuestra mente comience a ser alimentada de tantas otras cosas, nos apartamos de aquellas personas que son de bendición, que obviamente me van a hablar conforme al agrado de Dios. Comienzo a vivir una vida a mi antojo, comienzo a buscar mis placeres, comienzo a ser yo la que me sustente, la que me fortalezca, y de golpe me voy a encontrar un día me voy a encontrar de que la presencia de Dios ya no está más conmigo, su misericordia ya no está más y estará con aquellos que sí buscan agradarle. Esto le sucedió a Sansón. Dalila fue usada para esto. Ella no tenía la presencia de Dios en su vida, ella no era una mujer que amaba a Dios, no temía a Dios, no tenía nada, ningún interés de salvar la vida de Sansón, ni sabía cuán importante era Sansón para Dios. Ella hizo lo que sintió. Lo que hizo Dalila fue aceptar el dinero de los gobernantes. Lo aceptó y fue el instrumento usado para que Sansón entendiera lo que estaba haciendo con su vida. Podemos ver que ella, al aceptar el dinero y después con varios intentos, descubrió el secreto de Sansón. Fue todo un trabajo que ella tuvo que hacer, pero hasta que llegó el momento que Sansón, dice la Biblia, que le abrió su corazón y le descubrió, dice, ¿no? Su corazón, le abrió, le fue sincero y le contó la verdad. Y ahí Dalila pudo contársela a sus gobernantes y Sansón
fue arrestado, dice la Biblia, que le arrancaron sus 2 ojos, lo encadenaron y lo llevaban a la cárcel, burlándose de él, riéndose de él, pero en un momento Sansón se da cuenta en la cárcel sin sus ojos, ya no podía ver, humillado porque era golpeado, azotado, debilitado, y él ahí se da cuenta que había pecado contra Dios, que no había hecho lo que Dios quería. Y le pidió perdón a Dios. Si leemos luego lo que continúa del capítulo 16, a partir del 23, vemos hasta el 30, vemos que Sansón se arrepiente, le pide perdón a Dios y le pide una sola oportunidad más. Dice, Señor, dame solamente esta vez, dame esa fuerza que vos tenés para mí, donde yo pueda levantarme y vengarme de los filisteos, de esta humillación que ellos hicieron. Y te exaltaré, Señor, y me entregaré completamente a ti. Dice que Dios, en su amor, porque no era la forma que él quería que terminara Sansón, dice que le da esa fuerza sobrenatural. Sansón se levanta, rompe las cadenas, destruye las columnas de ese palacio, de ese lugar donde estaban los filisteos haciendo banquetes y celebrando su victoria al ver derrotado a Sansón, y viene, destruye, derriba todo, del cual él se venga de los filisteos, porque murieron todos los que estaban allí. Él también murió. Él entregó su vida hasta la muerte para salvar a Israel y vengarse de los filisteos. Y bueno, y acá termina la historia de Sansón. No era la forma que Dios tenía para él. Seguramente Dios tenía una descendencia para Sansón, una mujer especial para Sansón. Dios tiene cosas especiales para tu vida. No son las que vos crees que podés conseguir. No necesitas conseguir nada. Solamente, dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente y confía en el Señor, que Él te añadirá, que Él te dará todas tus necesidades. No necesitamos acudir a ninguna persona como Dalila, que se acerca a nosotros por interés, que se acerca a nosotros simplemente por codicia. Y no le importa realmente nuestra vida, no le importa realmente nuestra amistad, nuestros sentimientos, no le importa realmente nuestra sinceridad. Hay personas, en este caso es una mujer, pero déjame decirte que hay personas, aquellas personas que están solamente interesadas en sí mismas, que son egoístas, ambiciosas, que son personas que están dispuestas a traicionar a otros sin importar el daño que causen, con tal de conseguir lo que necesitan para sí mismas. Esas son las personas que te tenés que librar. Esas son las Dalilas o los Dalilas que andan dando vuelta en esta tierra, que los hay y que están muy cerca nuestro, que se acercan y nos endulzan el oído, que nos hacen creer cosas, que quieren conducir nuestras vidas, que nos aconsejan, hasta te manipulan para que hagas lo que quieran, lo que ellos quieren, o lo que él o lo que ella quiere, y lo que no te das cuenta es que te están alejando de Dios, porque estás metiéndote en terreno donde Dios no puede ir, y su presencia no irá contigo porque estás en pecado. Yo te animo en esta hora que puedas reaccionar si estás viendo personas con la actitud de Dalila, egoístas, ambiciosas, manipuladoras, mentirosas, engañosas, que están desleales, dispuestas a traicionarte. ¿Y saben qué? Cuando te vean como lo vieron, me imagino a Dalila después viendo a Sansón allí tirado, pero ella obtuvo lo que quiso, su dinero, y era lo que ella esperaba de su vida, nada más que eso. Todo lo que él le dijo, cuántas veces le dijo te amo, eres la más bella, ¿no? Porque imagínense en un hombre enamorado, todo lo que habrá hecho Sansón por ella, todas las conquistas que él habrá hecho, nada de eso le importaba a ella, porque ella no sentía nada por él. Quiero que en esta mañana reacciones sobre tu vida. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿A quiénes escuchas? ¿A quién le estás prestando atención? Las cosas que estás haciendo, ¿las estás haciendo porque realmente tu corazón lo siente? Porque hay personas que te están manipulando, hay personas que sutilmente te están llevando a que vivas una vida conforme a la de ellos y no conforme a la que Dios quiere, no una vida que te hace feliz. Estás atada a relaciones tóxicas, a relaciones que te enferman, que te angustian, que te lastiman, pero a la vez te atraen, a la vez te hacen adictas a esas relaciones. La Biblia es muy clara.
Cuando Dios te dio vida, te dio con un propósito. El propósito Dios lo cumple cuando yo dejo que Él lo haga en mí, cuando yo vivo una vida en obediencia, cuando yo vivo una vida en consagración a Él, cuando yo vivo una vida conforme a su palabra. Una vida en obediencia a Dios es una vida que siempre será abundantemente bendecida. Jamás estarás sola, jamás te encontrarás desechada, jamás te encontrarás lastimada. Dios siempre estará contigo. Dios es tu proveedor, Dios es tu guardador, Dios es el que te protege, Dios es el que te defiende, Dios es el que va delante tuyo, Dios es el que te trae todos los días el pan a tu mesa, Dios es el que te da los mimos que necesitas, Dios es el que provee hasta lo mínimo de tu vida. Él es Dios, Él es el que te pondrá en lugares altos, Él es el que te usará para cosas grandes, Él es el que te llevará por lugares donde jamás pensaste ir, Él es el que te mostrará su grandeza y su poder. Él es. Quédate, aferrate a Dios. Quédate en el camino que Dios te marcó. No te alejes de Él. La historia de Sansón y Dalila nos deja mucho por pensar. Ambos tuvieron reacciones y decisiones en su vida, pero ninguna de ellas fueron las que Dios quiso. Y Dios no le quedó otra cosa que apartar su amor, su presencia, su protección, sobre todo de Sansón. Y no es lo que Dios quiere con tu vida. Aprende hoy sobre esto. No sigas haciendo lo que querés, lo que te parece, lo que te es mejor para los demás, lo que te es mejor para vos. No. Detenete. Hoy tenés tiempo para detenerte en esta cuarentena, en esta pandemia que Dios ya sabía que íbamos a vivir en esta tierra. Este es el tiempo. Detenete y pregúntale a Dios si estás viviendo conforme a su agrado. Si eres una mujer que estás consagrada a Él, o si hay cosas en tu vida que aún no le has sido sincera y estás haciéndola y te estás alejando de su presencia. En esta hora quiero orar por tu vida y desea mi corazón que dejes que Dios te hable y que dejes que su amor te cautive y que aún más dejes que el Espíritu Santo te enseñe cómo vivir una vida consagrada a Dios y serás una mujer no feliz. La Biblia dice dichosa, bienaventurada. Nada te faltará y serás honrada por Dios porque le estás honrando a Él aquí en la tierra. Dios, en esta mañana bendigo cada corazón que esté, Señor, escuchando este video. Padre, líbranos, libra nuestras vidas de tener actitudes como la Dalila, una mujer egoísta, ambiciosa, materialista, una mujer desleal, una mujer que no le importó que una persona le haya abierto su corazón y haya sido sincera con ella. Lo único que le importaba era a sí misma. Señor, líbranos de esas actitudes, como así también líbranos de la desobediencia, de los caprichos que Sansón tuvo en su vida. El Señor sabía que era un hombre consagrado a ti, pero jugó con esa consagración, jugó con eso sagrado que tú le pusiste en su vida, jugó con el plan perfecto que vos tenías y luego se encontró en un momento de su vida oscura que ya tú no estabas con él. Pero le diste una oportunidad. Si hoy hay alguien que está escuchando esto, que sabe que está viviendo en pecado, en desobediencia, que jamás le importó nada, totalmente egoísta, obstinado, deslealtad, Señor, en esta mañana, si en su corazón siente que realmente es momento de pedirte perdón, que pueda pedirte perdón, que se arrepienta, como lo hizo Sansón, y tú le diste otra oportunidad. No fue la manera que tú querías que viviera su vida, pero tú le diste la oportunidad, tú lo perdonaste. Pudo vengarse de los filisteos, murió también, Señor, en esa última batalla de su vida, pero hoy está contigo en la eternidad, disfrutando de la vida eterna. Oh Señor, líbranos de estas actitudes que no debemos seguir como ejemplo. Ayúdanos a ser consagrados a ti y gracias porque nos amás, pero tu amor, Señor, tu amor es tan especial, del cual, Señor, debemos disfrutar y deleitarnos con él, pero apartarnos del pecado, Señor, y vivir una vida conforme a tu agrado.
Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos las respuestas necesarias. Bendigo cada corazón, Señor. Levántalos, Señor, anímalos. Y si hay personas que están alrededor de ellos teniendo actitudes como Dalila, apártalos, apártalos, Señor. Porque nuestra vida, Señor, es dichosa cuando la vivimos contigo y cuando de ti recibimos todo lo que nos das. Eso, Señor, es una vida dichosamente feliz y abundantemente bendecida. Gracias, porque, Señor, tú nos das otra oportunidad y porque nos ayudas a abrir nuestros ojos para cambiar de actitud y sobre todo me das fuerza para decidir lo correcto, aun cuando quizás mi mente esté confundida, pero tú me das fuerza en mi corazón para decidir correctamente y hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y dentro de poquito después te vamos a enviar también el desafío que vas a tener para esta semana. Y cualquier cosa que necesites, acá estoy, contá conmigo. Si necesitas mi teléfono es 15 56 58 18 y acá estoy. Algún tema de oración o algo que necesitas que te ayude, quizás, no dudes en hacerlo. Que Dios te bendiga y que tengas realmente un día donde Él pueda seguir hablando a tu corazón. Bendiciones. Nos vemos pronto.